Ciudadanía. En efecto, el día de hoy hemos traído un tema a colación importante a pedido de nuestros pacientes. En realidad, hablar de tiroides es hablar de un tema muy apasionante en cuanto a lo que es la endocrinología, porque esta glándula cumple con una serie de funciones muy importantes en el cuerpo, especialmente en el caso propiamente de la mujer, que es la condición que más se ve afectada por esta patología, y en casos de hombre en menores proporciones. Si bien efectivamente estamos hoy en día atravesando una pandemia que sin duda ha traído un impacto directo desde todos los aspectos económicos, social, de salud, que ha llevado consigo pues vidas humanas, tragedias humanas, como siempre lo hemos dicho, perdón, en, en algún momento determinado. Esta es una tragedia que en algún momento lo vamos a recordar para la historia de la humanidad, como una tragedia epidemiológica que atravesó el mundo. Hablar de tiroides hoy es hablar también de la tendencia que puede estar ocasionando ya COVID-19 en trastornos provocados a nivel de esta glándula. Y de hecho, con mucha frecuencia se está viendo hoy en día que los pacientes que ya se están haciendo control post-COVID, que han pasado la infección, en otros casos generalmente que ya han sido inmunizados, en realidad los pacientes que han atravesado por la enfermedad, sí, que han cursado toda la sintomatología clásica, generalmente los estudios determinan de que tienen mayor predisposición de hacer o desarrollar enfermedad tiroidea. Por tanto, hay que tener mucho cuidado en este aspecto, que todos los pacientes que ya han atravesado esta enfermedad como es la COVID-19, tienen que hacerse un control oportuno, ¿sí?, de un chequeo post-COVID, y no necesariamente implicando ya la tiroides como tal, sino un aspecto general de salud para ver la repercusión posterior a la infección, porque estamos viendo con mucha frecuencia problemas generalmente digestivos, problemas generalmente de piel, problemas de tipo neurológico, que los pacientes tienen se ve con mucha frecuencia ahora, mi estimado doctor, los pacientes que llegan a la consulta y dicen: doctor, después de la infección me he quedado generalmente sin esta posibilidad de concentración, la memoria es que como que a corto plazo se me olvidan las cosas. Es otro trastorno que sin duda con el tiempo pienso que se ha de dar explicación a esta circunstancia de que por qué el paciente queda con esa secuela posterior a nivel neurológico. Y hablar en sí ya de la tiroides propiamente es hablar la posibilidad de desarrollar esta condición que se llama el hipotiroidismo. El hipotiroidismo es una condición pues que se caracteriza donde la glándula tiroides deja de ser funcionante, deja de producir adecuadamente las hormonas necesarias, y entonces se produce una serie de sintomatología que el paciente la ve relacionada, y por ende pues obviamente acude a la ayuda de un especialista, en donde están presentes signos característicos como el cansancio extremo, empieza la mujer a sentir mucha presencia de caída del cabello, piel seca, uñas quebradizas, aumento de peso, alteraciones de la menstruación, generalmente calambres, adormecimiento de las manos. Es una serie de un cortejo sintomático clásico que a veces la lleva a la paciente a buscar ayuda frente a esta condición. Y otra de las cosas que sí es importante también tenerla en cuenta es cuando un paciente ya está cursando con la enfermedad de la tiroides, es decir, que ya un paciente tiene hipotiroidismo y de momento cursó con la enfermedad de la COVID-19, esto es como que generalmente exacerba la enfermedad, descompensa la enfermedad a tal punto que el paciente requiere una nueva evaluación, y por tanto frente a esa circunstancia amerita a veces modificación de la dosis para poder establecer un equilibrio en su estado hormonal, específicamente de la tiroides. Y en el caso de los nódulos tiroideos es muy importante también tomar en cuenta que los pacientes que de pronto están con la presencia de un nódulo a nivel de la tiroides, esto puede realmente ocasionar también cierta modificación en la estructura del nódulo. Por eso es que es importante, y es muy bienvenido a colación, es que en realidad todos los pacientes que cursan con enfermedad tiroidea y que ya han pasado esta infección tienen que hacerse un chequeo.
por favor, si usted me está escuchando en la casa, tome conciencia de que hay que hacer un chequeo en su tiroides. Hágase un perfil tiroideo. Es un examen bastante común, en realidad no es ninguna cosa compleja. Usted puede ir directamente a lo que es propiamente un laboratorio clínico, pida hacerse un perfil tiroideo y de esa manera pues obviamente pueda descartar o confirmar la condición correspondiente a la tiroides. En este caso, hablar de COVID-19 es hablar de impactos directos sobre la salud del paciente. Hay que entender de que esta es una pandemia que llegó para quedarse y que esta situación pues obviamente tenemos que manejarla a corto y largo plazo con las repercusiones que vienen producto de este proceso infeccioso. Hay que tener en cuenta que los pacientes que ya hacen enfermedad tiroidea es una enfermedad que tiene que ser bien diagnosticada, porque ese es otro punto y que a la final del día uno a veces en la consulta se pone a considerar cuántos pacientes en nuestra ciudad, por no decir en el mundo, están maltratados de la tiroides. Hay que entender de que la tiroides realmente es una glándula bastante noble, ¿no?, que cumple con muchas funciones y a veces sin necesariamente hay pacientes que toman medicación, ¿sí?, que toman medicación sin necesitarla, porque hay a veces un sobrediagnóstico sobre la enfermedad. A veces un paciente puede estar cursando con un proceso de estrés, de tensión a corto y largo plazo. Entonces esto causa impacto directo sobre la glándula y a veces eleva transitoriamente, es decir, temporalmente, una de las hormonas que no implica necesariamente ir a un tratamiento. Y a veces va a un médico, por decirlo general, y a veces el médico dice, no señor, usted tiene que tomar la tableta y esta tableta sí es de por vida. Entonces, esos pacientes lamentablemente van a un tratamiento innecesario, a veces no tan adecuado, y esa es una de las condiciones que a veces más bien trae más perjuicio que beneficio en la salud del paciente. Por tanto, siempre usted tiene que ser valorado por un especialista. Recuerde de que realmente para hacer un diagnóstico de hipotiroidismo, que en este caso es la enfermedad más frecuente, hay que hacer ciertos exámenes que obviamente nos determinan a ciencia cierta si usted tiene que seguir tomando tal vez la tableta que actualmente está tomando, o en su defecto disminuir la dosis, o en su momento sí, habrá algunos casos que evidentemente tendrán que mantener el mismo tratamiento. Adelante, por favor. Ya. La persona en la línea 725-400, le escuchamos. Muchísimas gracias, bendiciones a ustedes. En una consultita, mi doctor, cuando el médico receta la tableta de 50 y por equivocación en el seguro nos dieron la de 100, el doctor dijo, tome nomás la mitad de 50, pártela y tome. ¿No hay ningún inconveniente en eso? Muchas gracias. Ya, muy buena pregunta, en realidad, muchas gracias por su inquietud. Sí, en realidad, cuando hablamos de tratamientos tiroideos, efectivamente nosotros siempre buscamos la manera siempre de que el paciente se administre la dosis exacta. Por tanto, por eso es que en el mercado farmacéutico hay dosis que generalmente, digamos, vienen ya fraccionadas, vienen 25, 50, 75, 88, 100, 112, para todos los rangos de edad y para cada paciente propio de las características que necesita la dosis. Por eso, esto de fraccionar la dosis como que en la práctica no es lo más adecuado. Bibliográficamente incluso se señala de que en realidad no tendría que ser el mecanismo adecuado. Pero a veces frente a nuestra necesidad imperiosa de que el paciente en realidad no deje del tratamiento, o a veces por falta de recursos el paciente no pueda adquirir el medicamento, entonces se ven a veces uno en la obligación de decirle al paciente, bueno, fraccionamos de 100, tome la mitad, 50. Sin duda que puede a veces quedarnos debiendo la dosis o puede irse un poco de más. Por eso es que no es tan adecuado ir con dosis fraccionadas. Por eso es importante más bien considerar de que si bien las dosis exactas, porque ahora en buena hora tenemos pues realmente múltiples dosis que podemos acoplar a cada uno de los pacientes. Hay que entender que la levotiroxina, y aprovechando esta pregunta y la inquietud, es una hormona. Es muy importante entender eso, porque a veces el paciente dice, yo la tomo la tableta
Por eso es que el médico anticipadamente le dice, señor, usted tiene que tomar la tableta en un periodo de ayuno, mínimo media hora antes de poder consumir un alimento o de poder consumir generalmente algún otro medicamento. Recuerde que la levotiroxina, que es en este caso una marca, yo le estoy dando el nombre genérico y en el mercado farmacéutico tenemos muchos nombres, como es de conocimiento de todos los pacientes que ya toman el tratamiento, pero la levotiroxina es una hormona, que al ser hormona no puede estar prácticamente en contacto con otros alimentos ni con otra medicación, por eso es que siempre se le exige tomar en ayunas, mínimo con un periodo de media hora entre distancia entre los alimentos y otra medicación. Es muy importante esa parte, porque hay que entender que al ser una hormona, es una hormona que permite estimular la actividad del paciente, es decir, es una hormona de estrés, que al tomarla siempre en ayunas nos permite estar todo el día activos. Por eso es que hay pacientes que dicen, doctor, me olvidé la tableta, pero la tomé al almuerzo, no, eso no sirve. Cuando usted ya no la toma en la mañana, la tableta efectivamente pierde la oportunidad de la dosis diaria. Lo que sí puede hacerla y recordar es que la tableta puede tomarla 2 horas después de la merienda, si en un caso en un día a lo mejor falló con la dosis. Eso es, mi estimado doctor. No, pues yo quería aprovechar su gentil presencia, doctor, para extraer de usted alguna inquietud científica. Dicen datos de fuentes serias, ¿no? Omicron es capaz de multiplicarse 70 veces más rápido en los bronquios humanos que la variante todavía dominante, la Delta. La nueva versión del coronavirus es extremadamente transmisible incluso entre los vacunados. Sí, bueno, en realidad esta variante Omicron es mucho más compleja en su estructura molecular con respecto a la variante clásica, que es la que ya es de conocimiento y obviamente de experimentación de toda la humanidad. Sin embargo, hay que entender que sí se ha comprobado que esta cepa, si bien es más contagiosa, tiene más capacidad de contagio. Sin embargo, en las expectativas y en los estudios a corta y gran escala que se están haciendo, se consideran de que generalmente, si bien es más transmisible, pero generalmente en los pacientes que ya están inmunizados, ¿sí? Es una infección que ataca, pero no está siendo 100% letal, y eso es importante recalcarlo, que los pacientes se están contagiando, muy probablemente, pero no llegan a un estado crítico de salud. Si bien hay que entender que los pacientes que no están vacunados corren el mayor riesgo de mortalidad, porque al no tener una inmunidad presente en su cuerpo, una memoria inmunológica que le permita defenderse al organismo frente a la infección, estos obviamente son los pacientes más vulnerables y susceptibles, que muy probablemente ponen en riesgo su propia salud. Otra persona en la línea 725-400. Buenos días, le escuchamos, adelante. Buenos días, doctora Ponte. Solo quiero hacer una pregunta al doctor. Yo tengo la tiroides, la hipotiroidismo, pero yo tomo la tableta de 50. O sea, yo hace 2 años que no me he hecho controlar y entonces, o sea, puedo seguir tomando la pastilla porque yo tomo de 50. ¿Que es necesario que yo me haga de nuevo el examen? Sí, a ver, muchas gracias por la pregunta. Es clásico esta inquietud de los pacientes. A ver, hacerse un control de su condición tiroidea es muy necesario cuando ya tenemos la enfermedad. Hay que entender de que la tiroides es una glándula muy susceptible a cambios. Es decir, que cuando usted, por ejemplo, tiene un estado de estrés, tiene un proceso infeccioso, ha pasado por una condición de salud difícil, puede afectar directamente la glándula, aumenta de peso, pierde peso, también hay que modificar la dosis. Es decir, es una glándula tan sensible que por eso es muy importante hacer un control por lo menos cada 6 meses con un perfil tiroideo, para de esta manera corregir, si se quiere, la dosis en dependencia de cómo esté su estado de salud. Aprovecho su gentileza, mi estimado doctor, para ya, más allá del tema tratado, comunicar y poner en aviso a nuestros pacientes y a toda la comunidad lojana de que estamos a punto ya de hacer la apertura de nuestro propio centro médico. Ojalá ya para el 1
días de enero estamos inaugurando ya el centro médico y queremos pues obviamente transmitir la información adecuada a todos nuestros pacientes, agradeciendo siempre por la voluntad, por la acogida que hemos tenido en la ciudad. Estoy muy agradecido, realmente créame que mi agradecimiento es completamente grande a todos nuestros pacientes y a la ciudadanía que han tomado a este servidor como de la manera más adecuada para poderles servir. Vamos a estar atendiendo en la avenida Cuxibamba y Tena, a pocos pasos de la puerta de la ciudad. ¿Sí? Avenida Cuxibamba y Tena, pocos pasos de la puerta de la ciudad. Por la Cuxibamba. Eso es, por la Cuxibamba, en la intersección de las dos calles, ahí va a estar la clínica de la diabetes y tiroides del doctor Darwin Nivelo. Vamos a estar ahí contando con los servicios propiamente. Yo sí le pido de manera muy cordial, mi estimado doctor, que de pronto cuando ya inauguremos nos dé un espacio para informarles a la ciudadanía de los servicios que vamos a prestar. Venimos con cosas innovadoras, realmente acabo de llegar también de un Congreso Mundial de Endocrinología donde fuimos invitados. ¿En dónde fue? En la ciudad de Miami, en donde obviamente siempre se topan tópicos sobre lo referente a lo más actual de la endocrinología en tiroides, en diabetes, en baja talla, en todos los aspectos de nuestra especialidad. Y eso pues obviamente lo traemos con todo el cariño, con todo el aprecio para aplicarlo en nuestros pacientes. Mi estimado doctor, sin más que poder decir que siempre a las órdenes con las consultas aquí en la Clínica San Agustín de momento. Puede comunicarse al 258-5637, al 0999-654-794, siempre a las órdenes. Muy buenos días a todos. Buen fin de semana.